Hola, mi nombre es Fernando Sea, soy periodista titulado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Actualmente me desempeño como consultor de marketing, trabajo en marketing digital, también en sitios web y en posicionamiento orgánico de empresas y profesionales. Perfecto, bueno, darte la bienvenida. Hoy día conversamos con Fernando Sea, profesional y con experiencia en medios, en empresas, en redes sociales y actualmente un referente de la región, pero también sobre todo en LinkedIn. Bueno, Fernando, darte primero la bienvenida y darte las gracias también por asistir. Y bueno, para comenzar, empecemos a explorar de este mundo de Fernando, de cómo fueron tus inicios. Obviamente lo que presentaste un poco tu profesión en el mundo laboral. ¿Cómo te insertaste? ¿Cómo comenzaste también a elegir este mundo, que es muy amplio hacia el mundo laboral, pero cómo, según tu skill, cómo la seleccionaste? A ver, yo diría que siempre tuve el gusto y el interés por la escritura, por la lectura. Por esa razón estudié periodismo. Después de que estudié periodismo en Concepción, de inmediato comencé a buscar algunas ofertas laborales que se adecuaran a eso. Encontré ahí la posibilidad de colaborar con Diario El Sur en Concepción, que es muy importante. Por lo tanto, trabajé también ahí en la parte de la sección de cultura y espectáculo, que era algo que en ese momento como temática me llamaba mucho la atención. Continué desarrollando un poco mis intereses profesionales, mis intereses más personales. Encontré posteriormente trabajo en Santiago. Ahí pude incursionar en temas de radio, en este caso en Radio Bio Bio, que también tiene un arraigo muy fuerte acá en la región. Y a partir de ahí ya comienza un cambio laboral y un cambio profesional muy importante porque decido ya mudarme definitivamente desde la octava región hacia Santiago. Por lo tanto, es un cambio no solamente a nivel profesional, sino que también personal. Y esos primeros años, la verdad es que fueron principalmente de trabajo en medios de comunicación. Ya tenía la experiencia en prensa escrita, había hecho mi práctica profesional en el Mercurio, que también es una gran escuela a nivel nacional, y luego ya en el formato de radio, en donde te da un dinamismo, te permite también estar constantemente trabajando con noticias muy importantes a nivel nacional, por lo tanto me dio otro nivel de roce, digamos, profesionalmente hablando. Y luego de Radio Bio Bio logré también tener experiencia en televisión, en este caso en CNN Chile, que estaba llegando a nuestro país, que se instala en Santiago, y ahí con una labor y una faceta un tanto distinta, más de productor periodístico, por lo tanto, tras de cámara, mucho más enfocado en sacar al aire un producto periodístico. Y luego de eso, luego de este primer recorrido de medios de comunicaciones tradicionales, distintos formatos, también por ahí algunas colaboraciones en medios online que me interesaban en ese tiempo, y algunas revistas de música, un poco para ligarlo con mi interés, encontré la oportunidad de conocer el mundo corporativo. Era algo totalmente nuevo para mí, totalmente distinto, y con un cargo y con un rol que para mi formación y que para mi trayectoria, la verdad es que fue un switch, fue un cambio muy, muy relevante. Y tenía que ver con redacción creativa, escritura creativa en una empresa que en ese momento en Chile también se estaba formando, en este caso Groupon, que muchos la conocimos, Y compramos, disfrutamos. disfrutamos de cierta manera, sí, exactamente. Por lo tanto, ahí me enganché con otro tipo de profesionales, otro tipo de empresas de rápido crecimiento, de rápida aceleración, en un equipo editorial, con perfiles de literato, abogado, periodista, publicista. Entonces, era la verdad es que un mundo muy rico a nivel de ideas, de creatividad, de contenido, de texto, de grupos de trabajo humano muy diversos, muy jóvenes. Entonces, a partir de ahí ya comencé a sentir que el espacio corporativo en donde yo podía, digamos, desarrollarme profesionalmente, con otras habilidades, con otras skills. Claro. Eh, y por lo tanto ahí tuve una oportunidad de estar 6 años trabajando como escritor creativo, trabajando luego como editor, después como jefe de estas secciones, y también algo muy importante, cuando uno está comenzando, se me dio la posibilidad también de liderar. Entonces, eso fue algo muy, muy diferente para mí, poder liderar equipos, también capacitarme en temas de coaching, de liderazgo, de objetivos, hablar en público. Por lo tanto, eso también a mí me enriqueció mucho a nivel profesional. Entonces, eso también para mí es un punto como muy relevante dentro de mi primera trayectoria profesional. Y después ya, después de 6 años en Groupon, pasé a otro mundo muy dinámico que tiene que ver más con el e-commerce, con retail. Trabajé en Cencosud en Santiago, precisamente en la gerencia de supermercado,
en donde ya ahí estamos hablando de otro tipo de equipos, mucho más senior, ¿cierto? Otro tipo de exigencia en donde la venta es muy importante y por lo tanto también me tocó engancharme con un mundo en donde importa mucho el tema de la venta, de la rentabilidad, de los pedidos, de la agilidad para ciertos proyectos, pero también de la tecnología. Entonces, ese fue también otro punto súper importante y ahí en particular me especialicé mucho más en temas de experiencia de usuario, experiencia de cliente, el servicio que uno entrega, el diseño, el contenido que yo soy capaz de entregarle a los clientes y sobre todo también productos digitales. Es decir, una aplicación, un sitio web que esté optimizado, no solamente para el cliente final, sino también muchas veces para el cliente interno, que le toca un poco lidiar con una interfaz, que le toca lidiar con un programa, dónde caen los pedidos. Por lo tanto, toda esa cadena de valor, de alguna manera, está influenciada por lo que uno puede también trabajar a nivel de mensaje, de contenido, de texto, y eso obviamente requiere un plan, requiere un trabajo, requiere un equipo multidisciplinario, no solamente de gente que entiende comunicación, sino también diseñadores, gente en el rubro TI, desarrolladores. Por lo tanto, la verdad es que fue otra segunda gran escuela que a mí me permitió en el fondo abrirme ahí oportunidades profesionales a futuro. Totalmente, yo creo que hicimos un viaje completo, pero también súper enriquecedor, como tú dices, de este mundo de la transición corporativa, que cuando uno ya está en un mundo corporativo o de cierta forma una gran empresa, deja de ser el equipo, deja de ser ya un gran equipo ahora. Claro, Y ese gran equipo, como tú dices, como todo rendimiento debe ser medido, exacto. los KPI para las personas que se vayan insertando, como dicen, en este mundo juvenil, pero también la exigencia tú tenés que comportar a lo que te van a exigir como equipo, que es clave también. Y hablando un poquito ahora de como situación actual, actualmente, profesionalmente, ¿cómo es tu día a día? ¿En qué estás? ¿En qué proyecto? ¿Sigues en qué mundo corporativo o en el tema de medios? No, el tema medio ya lo dejé hace bastante años ya. Eh, no sigo haciendo colaboración ahí. Hoy día la verdad es que mi tiempo y mi parte profesional se divide básicamente en dos. Por un lado estoy actualmente colaborando con ya no es una startup, es mucho más que eso en Chile y en distintos mercados, Betterfly, ¿cierto? Con un trabajo muy enfocado en lo que tiene que ver con toda su comunicación web a través de distintos sitios web, de centros de recursos, de contenido finalmente que los posiciona, pero que también va hablando con estos prospectos, con estos leads y con esos potenciales clientes. Entonces, buena parte de mi día tiene que ver con los proyectos y el trabajo dentro del equipo de Betterfly. Yo como externo, pero trabajando con agencias, trabajando con clientes internos, que es una experiencia muy enriquecedora, muy dinámica también. Y por otro lado, sigo trabajando yo como consultor independiente en marketing. Tengo una agencia y una consultora que se enfoca en contenido, en marketing de contenido. Por lo tanto, ahí tengo otros clientes y otros proyectos en el fondo, junto a equipos diversos que dividen un poquito mi día a día en el fondo en reuniones, presentaciones, armar, revisar contenido, revisar métricas y también crear contenido. La verdad es que probablemente lo vamos a hablar en alguna instancia, pero también yo me considero un creador de contenido. Me gusta estar encima también de los proyectos y visualizar cómo se van a ver, revisarlo, editarlo. Por lo tanto, siempre estoy también un poco en la parte de la ejecución y de la operación, independiente que no dependa 100% de mí, pero me gusta en el fondo también entender cómo se están desarrollando esta comunicación, cómo se están desarrollando estos proyectos y poder velar de alguna manera en que el resultado sea óptimo como todos esperan. Suscríbete y comparte este canal. Ayúdanos a crecer y a llevar este mensaje a más personas como tú. Bueno, ahora vamos a aterrizar con lo mismo que tú nos comentabas de este mundo desafiante, profesional, pero me gustaría aterrizar un poco en la mentalidad que tú tuviste, ya porque sabemos que también a nivel de regiones es un ecosistema, un mundo y un sistema, y como tú muy bien mencionaste, bueno, tu mundo académico lo desarrollaste, pero siempre con el foco de buscar estas oportunidades, de cierta forma, a nivel grande, las ligas grandes, Sí, jugar en primera, exacto. ¿ya? Y es por eso que me gustaría, ¿cómo fue para ti pasar de región y de cierta forma, bueno, gestionaste tu práctica en Santiago, pero abrirte camino no debe haber sido sencillo y obviamente, ¿qué mentalidad de cierta forma o objetivo te fuiste estableciendo para recorrer lo que has logrado? Yo creo que tiene que ver con distintas variables y distintos factores.
sobre todo en mi caso, creo que hay una curiosidad permanente por probar nuevas cosas, vivir ciertas experiencias, conocer cosas que uno con las cuales no está tan acostumbrado. Nunca he sentido el temor al riesgo, a aventurarse, a probar suerte en otros lugares. Creo que eso de cierta manera uno lo define como persona, o sea, el nivel de riesgo que uno toma y de decisiones que uno toma en momentos claves de la vida. Eso por un lado. Y lo otro, yo siempre he entendido que las oportunidades se dan muy pocas veces en la vida. Y cuando se dan y se presentan, uno la verdad es que tiene que tratar de tomarla, tiene que tratar de ser muy consciente de que en el fondo hay muchas personas que están esperando esa oportunidad, que están ahí tratando de alcanzar esos mismos lugares, particularmente cuando uno es periodista y cuando uno sabe que los puestos de trabajo son pocos, los medios de comunicación en regiones, en la octava región, son muy escasos, que en Santiago también son muy pocos. Cuando uno no tiene el nivel de contactos porque viene de otro lugar, sabe que llegado el momento, uno tiene que demostrar ciertas cosas. Y tal vez para los que somos de regiones, para los que estamos fuera de la urbe o de la capital, puede costarnos más. Pero como tú bien dices, yo creo que tiene que ver con esa mentalidad en el fondo de arriesgarse, de creerse un poco el cuento, de prepararse también de cierta forma. Y cuando digo prepararse, no me refiero solamente al tema como académico o al tema profesional, yo creo que uno tiene que prepararse en todo sentido para ciertos momentos clave en la vida. Hoy día, por ejemplo, en mi caso, ya un poco con más de años, prepararme a nivel de salud, de, estar, de bienestar, de estar un poco más enfocado, más claro, también pensando a futuro. Y en el caso particular de ese salto de Concepción a Santiago, la verdad es que yo nunca visualicé Concepción o regiones como mi lugar de trabajo. Siempre pensé que los grandes desafíos profesionales iban a estar en otro espacio en donde la exigencia fuera mayor, en donde las oportunidades fueran más grandes, en donde los problemas incluso fueran más grandes, en donde yo me rodeara de gente más inteligente que yo, más capacitada que yo permitiera, que me permitiera a mí entender, aprender, absorber. Por lo tanto, como tú bien dices, yo creo que tiene que ver con una mentalidad en el fondo de, sobre todo hoy día, y sobre todo cuando estamos hablando de un mundo tan digitalizado, nos guste o no, nos estemos quedando atrás o no en la región, la verdad es que no tiene sentido pensar los límites dentro de la octava región o dentro de una ciudad pequeña o una región, sino que en el fondo tenemos la posibilidad hoy día de marcar presencia en el mundo digital en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, creo yo que es una ventaja esa, y por lo tanto, claro, puede tomarnos más tiempo, puede tomarnos más esfuerzo, pero la verdad es que nada impide que una persona profesionalmente hablando pueda dar el salto y desempeñarse en las grandes ligas, como dices tú. Claro. Oye, y interesante eso, que el tema hoy día de digitalización, obviamente, abarca, yo creo, distintos tópicos Exacto. que uno puede abarcar, pero también desde tu experiencia, nos gustaría también, a nivel regional, sabemos que muchas veces la empresa o los negocios, ¿crees que deberían considerar este tema de, antes de llegar y lanzarse al mundo digital, poder considerar en una etapa inicial un asesoramiento de estrategia y contenido antes de crear la cuenta y empezar a subir fotos o ofertas, etcétera? Debido también muchas veces de la presencia, como tú dices, de que hoy día lo que uno sube no se queda, digamos, en un metro cuadrado. Puede tener un alcance positivo o negativo y que te puede marcar tu historia digital. Exactamente. Puede ser una estrategia de contenido en algunos casos, que puede ser lo más indicado, puede ser una estrategia de marketing digital en otros, va a depender un poco de las necesidades y en el fondo de la empresa, la industria, el rubro y el nivel de madurez también. Pero yo considero clave distintos puntos que abarcan este tema de estrategia. En principio, de alguna manera, los emprendimientos, los emprendedores, las pymes o las empresas de regiones, creo yo que una de sus labores principales en el inicio, cuando sobre todo se piensan o están ahí debatiendo en el fondo si necesitan o no estos tipos de servicios, es para qué lo necesitan. ¿Ok? Yo creo que es muy importante definir eso, el objetivo, para qué, qué es lo que ellos requieren de estos profesionales, de estas empresas o de estas agencias. Y aquí hay un punto que la verdad es que yo estoy seguro que vamos a coincidir, que tiene que ver también con el conocimiento del cliente o de tu usuario final, finalmente las personas que te van a terminar comprando. Cuando uno tiene ese conocimiento, sea por experiencia, sea por recorrido,
también de cierta manera se complementa en el fondo ese camino del usuario, del prospecto, del cliente en el mundo digital también hoy día. O sea, pasamos mucho tiempo en redes sociales, pasamos mucho tiempo conectados al celular, pasamos mucho tiempo hoy día en plataformas de distintos tipos, los niños también en temas de juegos. Entonces, hay todo un mundo ahí y hay todo un recorrido y una huella digital que en el fondo, te guste o no, tu cliente, si tú eres un emprendedor o un empresario, está recorriendo día a día. O sea, estamos saturados de mensajes, ¿cierto? Y esos mensajes yo diría que la gran mayoría son digitales, o sea, son impactos digitales. Por lo tanto, lograr establecer una estrategia es, de alguna u otra manera, diciéndolo de manera muy simple, establecer como una hoja de ruta. Es decir, yo voy a tener estos objetivos, necesito este equipo, voy a cumplir con estos KPI y este es el resultado que yo quiero llegar. Y cuando uno logra articular esto, de cierta manera también, y esto es la parte que a mí me interesa, también logra articular y logra definir un posicionamiento, que es para mí también una palabra clave. Es decir, yo soy esto, de esta manera quiero que me perciban, de esta manera impacto al mercado y a mi cliente, y esa finalmente para mí es una estrategia, es una ventaja competitiva muy grande cuando uno es emprendedor, empresario, pyme, startup, lo que sea. Porque al final te seleccionan por eso. De una u otra manera, salvo que tú quieras tu modelo de negocio en el fondo vaya por el precio, por los costos, en el fondo la marca y esa reputación y ese posicionamiento es lo que a la larga en el fondo te va a dar mayor tracción. Entonces, efectivamente sí. Totalmente. Y qué buena, qué interesante este mundo del posicionamiento, que también sabemos que obviamente una empresa se inventa, de cierta forma no hay un Claro. crecimiento y sin ese crecimiento hay un estancamiento. Y muchas veces en esta situación también mundial, analizándolo también a Chile, la situación país que estamos viviendo, sobre todo el de poder robar la atención de nuestra audiencia, ya es complejo obtener los clientes. Y el concepto de fidelización, ¿cómo lo podría, qué rol, desde tu experiencia o de empresa que estás trabajando en los proyectos, qué rol juega hoy día la relación con los clientes entre obviamente tú como empresa y tu cliente final? A ver, yo creo que ahí habría que ir un par de pasos más atrás y en el fondo entender cómo el cliente, desde que te conoce a ti como marca, como empresa, logra en el fondo comprar tu producto, tu servicio, cómo logra adaptarlo a su problema, a su necesidad, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo toma? Por ejemplo, en temas digitales, eh, productos digitales, productos de tecnología, se habla mucho como del onboarding, es decir, como este proceso en el fondo que tiene la empresa para lograr efectivamente conectarse con tu solución y ahí, en esa parte, es clave también cómo yo le doy una buena respuesta a los requerimientos que tienen mis clientes, sobre todo en esa etapa inicial que es muy decisiva a si van a utilizar, van a comprar o no tu producto. Muchas veces, y esto también hay que entenderlo, muchas veces uno le vende a un gerente general, pero quien va a utilizar tu producto, tu servicio, van a ser los colaboradores, van a ser los empleados. Por lo tanto, seguramente ahí van a aparecer muchas dudas, muchas fricciones, muchas brechas de información. Entonces, tú como empresa, tú como equipo, sea de marketing, sea el gerente, lo que sea, tiene que tener un proceso establecido en el fondo, desde preguntas y respuestas, capacitaciones, mentoría, charlas, todo para que tu producto, tu servicio en el fondo realmente sea efectivo, eficiente, útil, y luego, para que pasado ese tiempo, digamos, de vida de tu producto o de tu servicio, ese mismo cliente vea el valor que tú le entregas como empresa o como marca y sea capaz de o recomprarte o tú poder ser capaz de venderle algo a un mayor valor. Y ahí también el tema de servicio al cliente, la experiencia del servicio, es clave. Y déjame contarte algo muy anecdótico, muy simple para graficarlo. A mí cuando me tocó trabajar en Cencosud y cuando trabajaba en Jumbo, yo que estaba más encargado de la parte de contenido, muchas veces, teniendo un poco de visión, de estrategia y todo como equipo completo de e-commerce, uno de los puntos críticos para nosotros era el tema de servicio al cliente en periodos de alta demanda. Por ejemplo, cyber, ventas masivas. Entonces, ¿qué hacía uno para enfrentarse a eso? Con semanas de anticipación, creaba capacitaciones, creaba guiones, creaba preguntas y respuestas para preparar a esos equipos cuando la contingencia fuera mayor y de esa manera tratar de que el servicio que entregaba Jumbo, que de por sí en general tiene un estándar muy alto, se mantuviera o
se superara. Entonces, uno como colaborador, como especialista, puede habilitar sus propias capacidades en función, digamos, de momentos que son claves para la empresa. Entonces, ahí es otra, digamos, llevándolo un poquito más al terreno de la compra física o de la compra online, es otro punto muy importante a nivel de servicio. O sea, ¿qué le estoy entregando yo a mi cliente? ¿Con qué rapidez? ¿Con qué claridad? Y eso también se puede planificar, también se puede diseñar, también se puede mejorar y optimizar, también se puede medir, por supuesto. Realmente yo creo que, como tú dices, muchas veces el tema de fidelización lo vemos como cuando la persona ya me compró, como yo la retengo, como tú dices, esta frecuencia de compra que me puede generar. Pero qué interesante, como tú dices, como empresa del tamaño como Cencosur, diseña una estrategia previa, o sea, Claro. desde el momento que va a entrar este posible o un nuevo cliente a este recorrido, y desde ahí ustedes tienen el cliente que, oye, tengo que comenzar a fidelizar. Y eso también va con una pregunta también que lo hemos escuchado muchas veces de ti, el concepto de robar la atención. ¿Qué significa para ti? Y cómo también este mundo que también estamos bombardeados por Instagram, TikTok, WhatsApp, email marketing, etcétera, ¿cómo se puede lograr sin ser invasivo? Es una muy buena pregunta y no creo que haya un solo camino o una sola respuesta, pero yo creo que hay que partir diciendo y tener la claridad, verlo así y entenderlo así que nosotros cuando estamos en el mundo digital compartimos por audiencias que en el fondo no te pertenecen a ti, no me pertenecen a mí, sino que en el fondo nos pertenecen a todos de cierta manera. Entonces, yo, Fernando, me guste o no, estoy compitiendo con otras marcas, con gente que está en Estados Unidos, que está en España, que está en Argentina, o sea, con un sinfín de no solo competidores directos, sino con referencias que tienen las personas en su día a día, en su celular, en su televisión, etcétera. Por lo tanto, efectivamente va a ser muy complejo llegar con mi mensaje, ¿cierto? Pero yo por lo menos destacaría a nivel de estrategia y de enfoque y de pilar dos que a mí me parecen muy interesantes y muy clave. Uno, la educación. Como empresa, como startup, como emprendedor, eh, uno como marca personal, si logra desarrollar un pilar de educación dentro del contenido de la comunicación, estás de una u otra manera entregándole valor a las personas que en algún momento del ciclo de compra se puede devolver. Entonces, si tú logras entender, identificar la necesidad real de tu cliente y tú puedes entregarle recomendaciones, tips, herramientas, consejos, si tú puedes explicarle cómo se ha desarrollado una solución similar, eh, cómo lo que los gringos llaman el building public, el construir en público, el contar cómo es el proceso de transformación de algún proceso, de algún proyecto, la validación que te pueden entregar otros clientes, yo creo que es clave para impactar y para robar esa atención porque es muy poco invasivo de esa manera. O sea, la educación en sí, en redes sociales, o sea, la gente que comparte recetas, ¿cierto? Es gente que se transforma Virales. claro, se transforman en virales, se transforman en referentes, pero al mismo tiempo están entregando algo de mucho valor. Entonces, la parte de educación yo la sumaría con el tema de utilidad, o sea, efectivamente de demostrar cuán útil, cuán práctico para mi vida o para la vida, el ciclo de vida de mi empresa, es lo que tú me estás entregando. Entonces, ejemplos clásicos que uno ve en sitios web, sobre todo en tecnología, muchas calculadoras hacer ciertos tipos de cálculo en el fondo, tablas comparativas, en el fondo demostrar también casos de éxito, o sea, cómo yo soy capaz de entender que mi solución engancha y hace match con ese problema o esa necesidad real, digamos, de un cliente. Entonces, yo creo que educación y utilidad, en el fondo, entregar, dar. A mí hay una frase que alguna vez yo escuché en una charla que me voló la cabeza de cierta manera, que era como entregar valor para luego capturar valor. Y esa manera de hacerlo yo creo que se puede hacer a través de educación y al mismo tiempo de utilidad. Totalmente, yo creo que también estamos pasando este mundo de robar la atención con demasiada oferta, pero tú dices, el, el contenido de valor que yo creo que está muy circulando hoy en día, marca la diferencia y marca tendencias, pues, para obviamente ir construyendo también a los que se van sumando a estas tendencias, pero la persona que logra educar para luego, de esta forma, que tu cliente tome una mejor decisión, es clave. Exactamente. Oye, y hablando de educación, bueno, también sabemos y también
es un orgullo también tener un chileno top voicer en LinkedIn. Y nos gustaría también saber, porque es una plataforma a nivel nacional que no se utiliza mucho. Sabemos que muchos profesionales es una plataforma que es no explorada ni explotada a nivel Chile. Y me gustaría saber cómo tú llegaste a posicionarte en esa red y también como que a nivel profesional, como qué te ha entregado para las personas que lo escuchen, entiendan que no es solo una herramienta que es para buscar trabajo, sino como tú has llegado a hacer un posicionamiento de tu marca y de tu nombre. Sí, a ver, tal como tú lo dices, se tiende a creer, o por lo menos pasaba hace un par de años atrás, que LinkedIn funcionaba solamente o para buscar trabajo o para subir el currículum vitae, pero de manera digital. Pero ya hace muchos años que no es así. A mí siempre como yo te decía, me gustaba escribir y encontré en LinkedIn un espacio en donde se podía desarrollar la escritura, se podía desarrollar el intercambiar ideas, el conocer opiniones de otros, y siempre, o en general, en un ambiente de mucho respeto, mucho reconocimiento, de mucho aprendizaje, de mucho compartir cosas, independiente de que tuvieran un alcance, tuvieran reacciones o interacciones o no. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que derribar es esa imagen de que LinkedIn solamente sirve para buscar trabajo. Efectivamente sirve para eso, es muy potente, tiene herramientas y tiene funcionalidades que efectivamente las empresas utilizan, los reclutadores, los equipos de recursos humanos aprovechan, pero hay otra parte que tiene que ver con mucho más con el networking, mucho más con los contactos, que a mí la verdad es que me ha abierto muchas puertas sin que yo las toque. Y una de esas tiene que ver con que LinkedIn hace 2 años aproximadamente me reconoció como un influencer, digámoslo, de la plataforma, básicamente porque yo me dediqué a crear y a publicar contenido de manera constante. Y de manera constante, para dar como el dato, significaba escribir por lo menos 3 o 4 posts semanales. O sea, tener esa cadencia, ese nivel de frecuencia y de visibilidad dentro de la plataforma con resultados bastante diferentes en general, y esto también para derribar otro mito. Cuando uno trabaja una marca personal, cuando uno trabaja también en un rubro como de consultoría y todo, no todos son los likes, no todo el alcance, no todo es la viralidad. O sea, de hecho, si hubiese una receta para hacer eso, más allá de algunas buenas prácticas, o sea, todos seríamos LinkedIn Top Boys, etcétera. Entonces, no es esa mi meta, no es ese mi objetivo para nada. Me gusta escribir, me gusta comunicar de otra manera y me gusta ir a aprender y me gusta ir a hacer negocio a LinkedIn. Y esas acciones las tengo bastante claras y en mi estrategia de contenido también están bastante separadas, ¿vale? Entonces yo comencé a publicar de manera muy regular, comencé a conectar y a intercambiar ideas con otros profesionales y para ser muy concreto, llegó el momento en que me contactaban personas desde Ciudad de México, desde Santiago, desde Buenos Aires, personas con las cuales yo nunca antes había hablado, personas que nunca le pusieron un me gusta o una reacción a una publicación mía, pero que me venían leyendo hace meses, que conocían perfectamente lo que yo hacía, mi experiencia, lo que yo publicaba, qué frameworks utilizaba, qué proceso seguía para crear contenido, en qué proyecto había participado, casos de éxito, errores, aprendizaje. Por lo tanto, lo que yo me di cuenta tempranamente es que uno logra una validación profesional, logra cierta credibilidad y logra cierta autoridad dentro de lo que uno hace. Por lo tanto, y ahí es cuando se condensa de cierta manera esto que llamamos la marca personal. Entonces, es una llave que te permite sentarte a una reunión con alguien que en el fondo profesionalmente ya te valida, ya te cree, o que ya Te tiene identificó ya. que exactamente ya te identificó, o que por lo menos ya hay un camino avanzado. Entonces, hay que entender a LinkedIn y sobre todo hay que entender las redes sociales como un canal de distribución de contenido, como un canal de amplificación de contenido, ¿cierto? O de tu mensaje comercial, y también como un canal de adquisición de oportunidades. Yo no me atrevo a decir siempre o 100% clientes, pero sí oportunidades. Invitaciones, participar en ciertas instancias, networking, etcétera. Entonces, mi recomendación ahí es aprovechar desde el perfil personal, sobre todo del perfil personal, crecer en esta red de contacto, comenzar a publicar contenido y ahí ir viendo qué oportunidades se abren de acuerdo al rubro en el cual uno trabaja y participa. Qué increíble esta herramienta, porque claro, eh, a nivel de red, como también, dependiendo obviamente de
la función o el cargo que uno puede ejecutar, es tan vital el poder abrir tu imagen y, como dices, mostrar un perfil personal. Exactamente. Porque a veces también hablamos de mucho de las empresas, que lo estamos anteriormente conversando, pero hoy día también el rol, también lo que vamos a profundizar ahora, que muchas empresas, emprendimientos, startups, muchas veces comienzan de una o dos personas y a levantar capital, etcétera. Pero también, como tú dices, me gustó esa palabra de la constancia. Hoy en día, frente, digamos, a este síntoma que es el tema de la inmediatez de resultados, sobre todo con emprendimientos de una o dos personas, ¿cuál crees que es la visión frente a esto del tema del resultado inmediato? ¿Existe una fórmula tan mágica de te aumento las ventas, o etcétera, de, de cómo llevar a cabo el resultado inmediato, a diferencia de recorrer un camino para obtener ese resultado? Yo la verdad es que no conozco ninguna fórmula mágica, sí sé que hay tácticas a nivel de marketing que funcionan más rápido que otras y que se pueden medir más rápido que otras. O sea, las campañas, paid, en el fondo te van a entregar probablemente resultados muy rápido y hoy día cada vez los algoritmos, cada vez las plataformas están mucho más sofisticadas para llegar a tu target en el momento preciso, más segmentado, más personalizado, etc. Pero el riesgo con eso es que, ¿qué pasa cuando yo apago una campaña? Entonces, efectivamente, hay un riesgo muy grande de que tus ventas puedan caer, que tu posicionamiento pueda caer. Entonces, eso está muy enfocado obviamente en performance, ¿ok? Pero también yo creo que hay que construir la marca, hay que construir una historia, hay que construir un storytelling, hay que demostrar cuáles son esos beneficios, cuáles son esas características que de una u otra manera te diferencian y te hacen único, ¿vale? Y ahí yo creo que los procesos, yo creo que ahí la estrategia es muy, muy relevante. Y sin ganas de alargarme tanto, pero para mí cuando hablamos de una estrategia y cuando lo vinculamos con contenido y con comunicación, sobre todo en el rubro digital o sobre todo para emprendimiento, etcétera, para mí son tres puntos muy importantes, tres niveles muy importantes. Las personas, obviamente, o sea, quiénes van a ejecutar eso, los procesos, el cómo yo lo voy a hacer y finalmente el punto de vista. Es decir, qué es lo que yo voy a comunicar, qué es lo que yo voy a entregar, probablemente va a ser con contenido. Yo siempre voy a recomendar que el vehículo sea contenido, ¿cierto? La moneda de cambio, por decirlo así. Pero yo también tengo que entender qué es lo que yo voy a comunicar, o sea, qué es lo que a mí de cierta manera, con mi experiencia, con mi expertise, con el manejo que tengo, voy a entregar y voy a poner como a disposición de todo. Entonces, para mí no hay receta mágica, no hay caminos tan rápidos y se tiene que dar cierto complemento. O sea, hay acciones de corto plazo, hay otras que demoran mucho más, pero también creo yo, no hay que tenerle miedo a experimentar. Creo que es muy importante testear ciertas cosas desde un canal, por ejemplo. Tal vez tu empresa no le sirve estar en LinkedIn, tal vez a ti no te sirve como empresario estar en LinkedIn, pero tal vez tu audiencia más joven está hoy día en TikTok, por decir algo. Entonces es momento tal vez de probar si en TikTok videos pueden ser interesantes como una plataforma que te permitan acercarte a otro tipo de audiencia. Entonces hay que perderle el miedo a la experimentación, a probar. Y lo otro importante, creo yo, y esto va a sonar como muy antinatural, pero hay que dejar de medir todo. Yo creo que también la empresa y también hemos llegado a un punto en que queremos medir todo y esto yo recuerdo que se lo escuché ahí a uno de los fundadores de Corner Shop, pero tú no puedes medir el ADN de una empresa, tú no puedes medir la visión de la empresa, o sea, es algo que inherentemente traen los emprendedores, traen la experiencia, el manejo y todo. Y es eso lo que también de cierta manera va a construir el norte de tus acciones. Por lo tanto, yo creo que también hay que tener ahí un balance, un equilibrio entre esa parte más de posicionamiento y también esa parte un poco más de resultados, de performance y de corto plazo. Totalmente. Mira, qué interesante un punto de eso de eh, lo corto y lo largo plazo. Y también me gustaría conversar sobre el tema de eh, los founders o los emprendedores o los dueños de empresas. Tú has mencionado que deben conocer bien su producto y su audiencia. Tú, de cierta forma, recomiendas o también cómo lo trabajas en tu experiencia si no tienen un equipo. Muchas veces, como sabemos que el emprendedor tiene una afinidad con el servicio o el producto que tiene, pero no, a lo mejor no es el especialista, ¿cierto? ¿Cómo tú has trabajado o trabajas en este caso con los founders para poder identificar su producto de cierta forma ganador, de cierta forma, y también la audiencia?
A ver, esa es una pregunta compleja porque depende mucho y yo he visto distintos tipos de founder, he visto distintos tipos de gerentes y va a depender un poco. No es tan fácil llegar a una también, a una receta o un paso a paso para que aplique para el 100%. Uno no tiene que perder de vista que siendo una persona externa, quien mejor conoce el negocio, quien mejor conoce su producto, quien mejor conoce su servicio, probablemente ese founder, probablemente ese gerente, ¿vale? El conocimiento está ahí. O sea, es de ello, es del gerente de producto, es del gerente de tecnología tal vez. Habitualmente lo que uno hace cuando trabaja con ellos es que hace un levantamiento de información. Básicamente lo que hace es sentarse con ellos en alguna reunión, eh, llenar tal vez algún tablero que en el fondo permita conocer mucho más de su propuesta de valor, empezar a conversar también de quiénes son sus competidores, cuáles son sus atributos, cómo ellos comunican esos atributos, y luego también pasar a esa etapa. Estoy hablando aquí básicamente de la propuesta de valor, pero cómo ellos también, eh, cuán detalladamente conocen a ese cliente, cuáles son los dolores, cuáles son como sus aspiraciones, sus expectativas, cómo en el fondo tú traspasas esa expectativa, cómo en el fondo tú encajas entre tu solución y lo que ellos necesitan. Entonces, para responder tu pregunta, probablemente algunas empresas no disponen de todo un equipo, entonces tal vez va a ser una persona la que va a hacer ese levantamiento, ¿vale? Que luego va a presentar esa investigación, que va a presentar esa conversación, y eso después se tiene que aterrizar en un plan de marketing digital, una estrategia de contenido, un diseño de un producto o un servicio digital, como tú quieras llamarlo, un lanzamiento a un mercado diferente. Da lo mismo, digamos, cómo eso se va a plasmar, pero es muy importante también tener la suficiente humildad para escuchar a esos especialistas, porque esto también es otro aprendizaje que yo he vivido en el último tiempo. Muchas empresas también se asesoran, eh, como que escuchan, pero finalmente todas las decisiones pasan nuevamente por el equipo directivo, por el gerente, y por lo tanto desaprovechan también la oportunidad de tener una mirada externa de alguien que tal vez ya tiene un recorrido, aunque sea corto, pero que ya conoce un poco cómo son las reglas en el mundo más digital, de los productos, etcétera, y que te entrega ciertas recomendaciones y que te entrega ciertos puntos que tú tienes que ir cumpliendo para que efectivamente tengas buenos resultados. Entonces, puede ser una persona, puede ser más de una, puede ser una asesoría externa, puede ser una agencia, puede ser una consultora, pero es muy importante entender y ahí yo creo que hay que tener la transparencia y la claridad para no solamente pedir resultados, sino que entender cómo va a ser el proceso, cómo me van a acompañar, qué voy a ir consiguiendo yo en las distintas semanas, meses, y después cómo me va a preparar eso a mí para el siguiente, llamémoslo, en la siguiente etapa de mi empresa. Entonces, yo creo que esa es la claridad, más que pedir de inmediato números, rentabilidad, etcétera, es hoy día identificar, hoy día estoy en cero, estoy en uno, ¿hasta qué número me va a llevar? ¿Hasta 5? ¿Hasta 10? ¿Hasta 3? Y después de eso, ¿qué viene? Entonces, esa claridad, esa estrategia, esa visión es la cual un asesor externo, una agencia o un profesional pueden llegar a convivir con alguien, digamos, que dirige un negocio o una empresa. Fue súper clave eso, el tema de que, sobre todo, cuando alguien recién inicia, no hay equipo, eres tú solo, tú eres el circo completo de cierta forma, y ahí es donde también, bueno, lo que tú mencionas, como darle esta estrategia y cuerpo, pero lo fundamental también en la creación de contenido, eh, muchas veces con la estrategia comercial, es darle un rostro. Y es por eso que también, bueno, marcas reconocidas como Facebook, Tesla, se han abierto de cierta forma a Completamente. mostrar su representante legal, de cierta forma, Sí. a mostrar su día a día, su cara, mostrando y también, como dice, no solo mostrando los aciertos, sino también mostrar el trabajo, el proceso, que tal vez no es 100% también una certeza de éxito. Y es por eso que la pregunta va, el creador de contenido en etapas iniciales, de cierta forma, debe ser el creador, el founder, cómo mostrar, porque también muchas veces cuando uno asiste a esta estrategia, como tú dices, uno le puede dar un plan de trabajo, lo archiva en el escritorio y ahí se Sí, quedó sí. Eso pasa mucho. totalmente. Y ahí es como, ¿qué le dices a ese fundador, en cierta forma, que te está escuchando, para poder decir como, cómo él se hace cargo de ese contenido, decirle lo importante que es su rostro para su empresa?
Sí, a ver, aquí hay dos temas muy, muy íntimamente relacionados. Uno tiene que ver con lo que tú mencionas como la marca personal. Y lo mencionaste en el caso de Tesla, de Facebook o de Meta. O sea, efectivamente, no hay nadie más idóneo para hablar de un producto o de un servicio y todo que el fundador, que el gerente. O sea, no existe otro mejor representante que ellos. O sea, nunca un influencer, nunca un creador de contenido externo va a ser mejor que ellos porque son ellos los que tienen, respiran, sienten el ADN de la empresa, del producto o servicio. ¿Ok? Eso por un lado, o sea, eso es indefendible que las personas, los clientes quieren hacer negocios con otras personas, o sea, efectivamente con el rostro de... Eso es indudable. Pero después tenemos una parte, diría yo, más operativa y que efectivamente esas personas tienen muy poco tiempo, su hora hombre son muy caras y su foco no necesariamente deben estar ahí. Entonces, como yo te mencionaba anteriormente, uno o puede tomar la información de él o también designar a un experto dentro de la empresa. Y esto también pasa en otros equipos multidisciplinarios, no tanto en regiones, no tanto en Chile, pero yo sí he conocido alguna experiencia de equipos que en el fondo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, tienen creadores de contenido, tienen equipos de eso, pero también definen un experto. Y ese experto, si es que la agencia, si es que la consultora lo tiene porque ya maneja ese rubro bien, pero si no, puede ser alguien de la misma empresa. Entonces, nuevamente, vámonos al rubro de tecnología. Tal vez el gerente de producto es la persona que hoy día tiene el conocimiento más acabado de cómo se está desarrollando cierta aplicación, cierto lanzamiento, etc. Entonces, es esa persona la que puede transferir un poco ese conocimiento hacia quien va a estar a cargo de la creación de ese contenido. Si no se da esa posibilidad, bueno, yo le recomendaría ahí a un founder o a un gerente, por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo de su tiempo y todo, que dé a conocer, que hable de lo que está haciendo, de su trabajo, de sus proyectos, de sus servicios, de su éxito, de sus fracasos, porque de una u otra manera eso va a construir también reconocimiento de marca. Totalmente. Y ahí tocaste un punto clave, aterrizando a la competencia o al mercado regional, de que igual se percibe cierta desconfianza a veces de las marcas por lo mismo, porque en los equipos de marketing o experiencia del cliente enfocan siempre hacia el producto cliente, pero se pierde un poco la interna de esa empresa. Y es por eso que, ¿cómo se logra romper esa barrera o de cierta forma convencer a un dueño de empresa, delegar a la persona, como dice, más indicada para tomar esa, no decisión, pero sí obviamente tomar el tren de ese camino? A ver, un camino ya clásico dentro de la parte de marketing y cuando uno trabaja en consultoría o cuando trabaja en empresas de este tipo es demostrar casos de éxito. O sea, efectivamente, cuando uno es capaz de mostrarle a un cliente, a un gerente, a un fundador de una compañía, cómo otros han resuelto un problema que él tiene, un problema similar, llámese de posicionamiento, llámese de marketing digital, de presencia en redes sociales, cuando uno es capaz de mostrarle, de mostrar logros y resultados, en el fondo es más fácil aterrizarlo y decir, ok, de alguna u otra manera, repliquemos de cierta forma ese proceso. Entonces, uno de los modelos más clásicos y uno lo ve en distintos sitios, en distintos referentes que en el fondo toman esta suerte como de prueba social, de testimonios, de casos, en donde uno dice, bien, él pasó por lo mismo que yo, voy a tomar la asesoría y todo. Por lo tanto, una manera de romper un poquito esa inercia o esa desconfianza es traer a la mesa otros casos similares en donde se aplica. Y atención con esto, porque da un poco lo mismo si es regional, si es nacional o si es mundial. En el fondo, Problemas, problemas. exactamente, el problema de tu cliente es un problema que se va a repetir aquí y en otros lugares. Entonces, y va a tener mucho más que ver con tu industria que con tu geografía. Entonces, por lo tanto, no debiese haber como barreras solamente regionales. Es cierto que hay mucha desconfianza, pero creo yo también, y aquí siempre lo digo, es muy importante que quienes trabajamos en la parte de marketing, de contenido, en la parte digital, seamos muy claros también en representar cuál va a ser el camino que va a recorrer ese emprendedor, que va a recorrer ese gerente y todo. Cuáles van a ser los hitos que nosotros vamos a ir desarrollando. Y no es necesario vender que vamos a llegar al Everest, pero sí demostrar en el fondo cómo nos vamos a preparar para en 5, 10 o lo que sea de tiempo, en el fondo estar en una mucho mejor posición como empresa a nivel de comunicación, a nivel de posicionamiento orgánico, a nivel de redes sociales y de los distintos canales que a mí como emprendedor me pueden ayudar o no. Entonces, es
un poco lo que yo te decía. Hay que tener esta mentalidad ágil de probar, ¿cierto? Hay que tener esta mentalidad ágil de demostrar y hay que obviamente tener esta mentalidad ágil también de ejecutar. Totalmente. Yo creo que aterrizándole y dándole un punto súper clave es eso, que el comenzar a hacer ya más que el quedarse detenido. Exactamente. Y el quedarse, obviamente, es ganas tiempo al final. Tu Exacto. historial es un presente que sabemos que si lo haces de la forma correcta tiene grandes beneficios Tiene también. un retorno, sí, absolutamente. A mediano o largo plazo va a tener un retorno sí o sí. Totalmente. Oye, y digamos para comenzar a despedirnos, esta es una sección para poder entregarle, ahí mirando a la cámara, un mensaje final para quienes están comenzando sus proyectos. Ya, obviamente nos despedimos acá desde la región del Biobío, pero más que nada para que sepan y cuenten también contigo en dónde te pueden encontrar o seguir tu trabajo. Sí, bueno, para quienes están en la región del Biobío, quienes están en otros lugares también, básicamente el primer mensaje es pensar a gran escala, pensar de manera global, pensar que Santiago está a un paso, pensar que en el fondo no debiesen haber barreras de ese tipo, sobre todo en el mundo digital. Y luego la comunicación, el contenido, el posicionamiento se puede lograr con una estrategia que sea robusta, que sea genuina, que sea consistente en el tiempo. Y ahí, como yo decía, o sea, la moneda de cambio tiene que ver con lo que yo entrego, incluso de manera gratuita, de manera desinteresada, para después recoger esas oportunidades comerciales, oportunidades más de venta. Entonces, de alguna otra manera yo voy construyendo esa huella y ese camino. Y en mi caso, a mí me pueden encontrar sobre todo en redes sociales, en LinkedIn, donde soy más activo, Fernando Sea Montenegro, ahí está mi perfil, y también en azotea.cl, ese es el dominio y la URL de mi agencia y mi consultora de contenido, donde vemos temas de marketing de contenido, escritura creativa, también de UX, y hoy día todo lo referente al posicionamiento en LinkedIn para profesionales y también para empresas.